Detente. No bebas nada antes de acostarte esta noche hasta que escuches esto, porque un hábito nocturno muy común está elevando silenciosamente la presión arterial en las personas mayores, y la mayoría lo hace sin darse cuenta del peligro en el que se están metiendo. Es una amenaza silenciosa e invisible que espera a que las luces se apaguen. Lo peor es que ocurre mientras duermes. La mayoría de la gente nunca lo nota hasta que es demasiado tarde y se despiertan preguntándose por qué se sienten agotados o por qué sus lecturas matutinas están por las nubes. Verás, se supone que tu presión arterial debe bajar por la noche. Es un proceso biológico natural llamado depping o descenso nocturno, donde tu sistema cardiovascular finalmente tiene la oportunidad de descansar y recuperarse del estrés del día. Pero para muchas personas, especialmente las mayores de 60 años, ese descenso nunca ocurre. En lugar de descansar, su corazón está trabajando horas extras en la oscuridad. Este es el fenómeno del no deeper o no descenso nocturno y es uno de los predictores más peligrosos de futuras crisis de salud. Y si tus lecturas matutinas son consistentemente más altas que las de la tarde, hay una alta probabilidad de que esto te esté ocurriendo ahora mismo. Toma el caso de un paciente de 67 años que recuerdo vívidamente. Llamémosle Arthur. Arthur llevaba un estilo de vida normal y relativamente saludable. No era de los que se atiborraban de comida rápida o se pasaban el día en el sofá. Salía a caminar, controlaba sus porciones y sin embargo, cada mañana su tensiómetro mostraba números que no tenían sentido. Durante el día todo parecía estar bien. Su médico lo revisaba a las 2 de la tarde y no encontraba nada fuera de lo común. Pero algo iba mal por la noche. Arthur estaba haciendo todo lo que le decían. Sin embargo, su cuerpo estaba fallando en una prueba que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Estaba frustrado y francamente asustado. Sentía que estaba luchando contra un fantasma. Revisamos su dieta, sus niveles de estrés y su medicación, pero la respuesta seguía oculta. Volveremos a Arthur porque lo que finalmente encontramos cambió todo. Podrías pensar que el culpable es la sal. Durante décadas nos han dicho que el salero es el enemigo del corazón. O quizás crees que es la falta de ejercicio o el estrés persistente del día que te sigue hasta tus sueños. Tiene sentido culpar a estas cosas, pero la realidad es mucho más confusa. Incluso las personas que arreglan todo eso, personas que reducen el sodio a cero y meditan durante 1 hora antes de acostarse, siguen teniendo este problema. Hacen el trabajo, hacen los sacrificios y los números simplemente no se mueven. Esta confusión es donde muchas personas se rinden, asumiendo que es solo la edad o la genética, pero no lo es. La respuesta casi con seguridad está en tu cocina ahora mismo. Algunas personas beben un pequeño vaso de alcohol por la noche para relajarse. Piensan que un poco de vino o una copa fuerte les quitará la tensión y les ayudará a conciliar el sueño. Y sinceramente, al principio lo hace, pero unas horas más tarde, mientras están profundamente dormidos, su presión arterial puede de hecho dispararse. El alcohol tiene un efecto bifásico. Podría bajar tu presión inicialmente, pero a medida que tu hígado lo procesa en medio de la noche, tu sistema nervioso simpático se activa a toda marcha. Tu ritmo cardíaco se acelera y tus vasos se contraen. Es un peligro tardío que es increíblemente potente porque ataca cuando eres más vulnerable. Déjame explicarte exactamente lo que sucede dentro de tu cuerpo cuando tomas esa bebida nocturna. Sirves una copa de vino a las 10:00 WMRU. Te sientes relajado. Tu presión incluso podría bajar ligeramente en la primera hora. Esa parte es real. El alcohol tiene un efecto sedante inicial en el sistema nervioso, pero tu hígado no deja de trabajar cuando te duermes. Alrededor de la medianoche, la 1 de la mañana, tu hígado está en pleno modo de procesamiento y a medida que metaboliza el alcohol, desencadena una activación de rebote de tu sistema nervioso simpático, tu sistema de lucha o huida, el mismo sistema que se supone que debe estar completamente en silencio mientras duermes.
Tu ritmo cardíaco se acelera, tus vasos sanguíneos se tensan y tu presión arterial, que debería estar en su punto más bajo de todo el día, se dispara en su lugar. Estás profundamente dormido, no sientes nada, pero tu sistema cardiovascular está funcionando como si estuviera respondiendo a una amenaza y hace esto cada noche que tomas esa bebida. Si esto te suena a tu rutina, incluso ocasionalmente, este mecanismo está ocurriendo dentro de ti. Ahora, aquí es donde se complica aún más, porque no es solo el alcohol. Hay otra bebida que está en muchos refrigeradores de personas mayores ahora mismo y que la mayoría de los médicos nunca piensan en preguntar. Zumo de pomelo. Your eye, your oor, parece inofensivo, parece saludable. Pero el pomelo contiene un grupo de compuestos llamados furanocumarinas. Y lo que hacen estos compuestos es bloquear una enzima específica en tu intestino, la CYP3A4, que es responsable de descomponer una larga lista de medicamentos comunes. Estamos hablando de bloqueadores de los canales de calcio como amlodipino y felodipino, que se encuentran entre los medicamentos para la presión arterial más recetados en el país. También estamos hablando de ciertas estatinas y ciertos medicamentos contra la ansiedad. Cuando bebes zumo de pomelo y estos medicamentos no pueden metabolizarse correctamente, ocurre una de dos cosas. O el medicamento se acumula hasta niveles peligrosamente altos en tu torrente sanguíneo o se vuelve completamente ineficaz. Y lo aterrador es que este efecto puede durar hasta 24 horas con un solo vaso. Lo tomaste ayer por la mañana y sigue interfiriendo con tu medicación esta noche. La ironía más cruel es que las dos bebidas con más probabilidades de estar en la mesita de noche de una persona mayor, la copa de vino para relajarse y el vaso de zumo para mantenerse saludable, son las dos con más probabilidades de sabotear silenciosamente todo lo que estás haciendo bien. Pero esas no son las únicas. Hay dos más que la mayoría de la gente considera completamente seguras y las veremos en un momento. Los médicos a menudo solo detectan este problema si monitorizan tu presión arterial durante 24 horas completas utilizando un método llamado MAPA, monitorización ambulatoria de la presión arterial. Esto se debe a que durante el día, bajo las luces brillantes de una clínica, todo puede parecer completamente normal. Puedes entrar en una consulta con un perfecto 120/80, pero eso no cuenta la historia de lo que sucede a las 3 de la mañana. Este peligro oculto es la razón por la que tantas personas sufren derrames cerebrales o ataques cardíacos en las primeras horas de la mañana. Su salud diurna era una máscara para una catástrofe nocturna. Piensa en lo que eso significa por un momento. Has estado yendo a tu médico durante años, confías en el proceso, te subes la manga, te ponen el manguito y te dicen que todo parece estar bien. Pero la visita estándar al consultorio es estructuralmente incapaz de detectar este problema. No puede ver lo que sucede a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana es cuando más importa. Esto es lo que ha confirmado la investigación. Tu presión arterial sigue un ritmo natural de 24 horas. Se supone que debe alcanzar su punto más bajo, lo que los cardiólogos llaman el nadir, entre las 2 y las 4 de la mañana. Luego comienza a subir de nuevo alrededor de las 4 o 5 de la mañana en preparación para el despertar. Ese aumento temprano por la mañana es un proceso biológico normal. Pero en los no deepers, ese aumento comienza desde una línea de base que nunca bajó. Así que, en lugar de subir desde un suelo descansado y recuperado, está subiendo desde un techo ya elevado. Esta es precisamente la razón por la que la mayoría de los ataques cardíacos y derrames cerebrales no ocurren a media tarde. Ocurren en las primeras horas de la mañana. El sistema cardiovascular ha estado bajo presión toda la noche y el aumento
aumento matutino se convierte en el desencadenante final. El estudio de Ohama, una de las investigaciones a largo plazo sobre la presión arterial más importantes jamás realizadas, encontró que los no dippers tenían tasas dramáticamente más altas de derrame cerebral, daño renal y engrosamiento del ventrículo izquierdo del corazón en comparación con las personas cuya presión bajaba normalmente por la noche. Esto era cierto incluso cuando sus lecturas diurnas eran perfectamente normales durante el día, peligrosas por la noche, y sus médicos no tenían ni idea. Esto es exactamente lo que le estaba pasando a Arthur. Su historial médico parecía impecable. Sus lecturas de la tarde eran insignificantes, pero cada noche sus arterias estaban bajo una carga de presión que nunca fueron diseñadas para soportar durante tantas horas. Y esa presión sostenida estaba causando un daño que solo se manifestaría más tarde de maneras mucho más difíciles de revertir. Estamos a mitad de lo que necesito mostrarte. Hemos cubierto el fenómeno del no dipper, el mecanismo del alcohol, el problema del pomelo y lo que la investigación nos dice sobre por qué esas primeras horas de la mañana son tan peligrosas. Lo que sigue es el resto de la lista de bebidas, la respuesta de Arthur y el protocolo exacto que cambió sus mañanas. Quédate conmigo porque esta próxima parte es donde se vuelve específica. Así que hemos hablado del alcohol y el zumo de pomelo, pero te prometí que había dos más. Y sinceramente, una vez que te diga cuáles son, entenderás por qué este problema está tan extendido. El primero es el té de hierbas con cafeína. Ahora, sé lo que estás pensando. El té de hierbas es la definición de una bebida relajante para la hora de dormir y muchos tés de hierbas son genuinamente sin cafeína y completamente adecuados. El problema es que la categoría de té de hierbas ha explotado en la última década y una parte significativa de lo que se vende bajo esa etiqueta no está exento de cafeína en absoluto. La hierba mate, ciertas mezclas de té verde comercializadas específicamente como relajantes o desintoxicantes, algunos tés de bienestar energéticos adyacentes pueden contener suficiente cafeína para amortiguar notablemente tu descenso nocturno de la presión arterial. Y como el empaque dice hierbas, laki sa werndakedana hierbas, la gente nunca hace la conexión. Lo beben todas las noches durante años, preguntándose por qué sus lecturas matutinas están elevadas. Revisa la etiqueta esta noche. Si no dice explícitamente sin cafeína, no asumas que lo es. El segundo te sorprenderá aún más. Zumo de frutas. Zumo de frutas estándar de todos los días. Zumo de naranja, zumo de manzana, las bebidas que tus padres te daban de niño, las bebidas que has considerado saludables toda tu vida. Aquí está el problema. Un vaso de zumo de frutas antes de acostarse entrega un rápido aumento de azúcar en tu torrente sanguíneo. Tu cuerpo responde liberando insulina. Y la insulina, particularmente cuando se dispara por la noche, desencadena la liberación de cortisol, tu hormona primaria del estrés. El cortisol activa tu sistema nervioso simpático. Le dice a tus vasos sanguíneos que permanezcan contraídos y hace todo esto mientras estás acostado en la oscuridad pensando que estás descansando. El azúcar de ese zumo está esencialmente enviando una señal biológica de alarma a través de tu sistema cardiovascular en el momento exacto en que tu corazón debería estar recuperándose. También hay otras dos categorías que vale la pena mencionar. Si eres uno de los muchos adultos mayores que han comenzado a tomar batidos de proteínas o bebidas sustitutivas de comidas por la noche, ten en cuenta que ciertas fórmulas proteicas de alta concentración pueden estimular la liberación de norepinefrina a medida que se metabolizan. El efecto es leve de forma aislada, pero si ocurre cada noche es acumulativo. Y las bebidas deportivas o electrolíticas tomadas antes de acostarse entregan una carga de sodio en el momento en que tu cuerpo se pone en posición horizontal. Ese sodio aumenta la retención de líquidos y eleva lo que se llama la precarga cardíaca, la presión con la que la sangre regresa al corazón, algo que no quieres
sustancias cuando el objetivo es el descanso. Así que nombrémoslas todas claramente: alcohol, zumo de pomelo, tés de hierbas con cafeína oculta, zumos de frutas azucarados, bebidas electrolíticas con alto contenido de sodio. Mira esa lista y piensa honestamente en tu propia cocina. Uno o más de estos casi con certeza está ahí ahora mismo. Arthur no estaba haciendo nada dramático, no estaba bebiendo en exceso ni comiendo de forma imprudente. Simplemente había caído en una rutina con una de estas bebidas, completamente convencido de que le estaba ayudando, y nunca nadie que se suponía que debía cuidarlo lo había señalado. Volviendo a Arthur, lo había intentado todo. Eliminó la sal extra, caminaba 3 millas al día y tomaba sus pastillas exactamente como se le recetó. Aún así, las lecturas matutinas eran altas. Estábamos perdidos hasta que miramos un hábito simple. Miramos lo que tenía en su mesita de noche. No era café, no era té. Y no era un fallo de su medicación, era lo que estaba bebiendo antes de acostarse. Había caído en una rutina que pensaba que le estaba ayudando, pero en realidad estaba manteniendo sus vasos sanguíneos en un estado de tensión constante. Su bebida nocturna era el problema. Una vez que lo identificamos, hicimos un cambio específico. Lo eliminamos. Incur anatories knocking towns. Y luego, en lugar de dejar el hábito vacío, lo reemplazamos con algo que realmente funciona con el cuerpo por la noche en lugar de en su contra. Introdujimos una pequeña cantidad específica de zumo de remolacha. Por la noche, tus vasos sanguíneos deberían relajarse y dilatarse, permitiendo que la sangre fluya fácilmente con menos presión en las paredes de las arterias. Pero algunas bebidas, específicamente aquellas ricas en azúcares ocultos o compuestos que imitan la cafeína, mantienen esos vasos tensos y rígidos. La remolacha funciona de manera diferente. Es rica en nitratos naturales que el cuerpo convierte en óxido nítrico. Este gas actúa como un potente vasodilatador. Le dice a las células del músculo liso que recubren las paredes de tus arterias que se relajen y se abran, mejorando el flujo sanguíneo mientras duermes y fomentando ese efecto de descenso que es tan crucial para la salud del corazón. Aborda el problema del no descenso en su raíz química, pero el efecto va más allá de la simple relajación de los vasos. También se ha demostrado que el óxido nítrico reduce la agregación plaquetaria, lo que significa que ayuda a prevenir el tipo de coagulación sanguínea que se vuelve más peligrosa en esas primeras horas de la mañana. Cuando comienza el omkill sol watemachor min Hatter sonda twi and cur for dawan y también reduce el estrés oxidativo en el revestimiento interno de tus arterias, el endotelio, que es el tejido que sufre el mayor daño a largo plazo por la hipertensión nocturna sostenida. Un estudio de referencia publicado en la revista Hypertension por Kapil y sus colegas encontró que la suplementación dietética con nitratos produjo reducciones clínicamente significativas en la presión arterial en pacientes hipertensos con efectos particularmente pronunciados durante las horas nocturnas. Esto no es un remedio popular, esto es bioquímica trabajando a tu favor. Ahora, aquí tienes el protocolo exacto. Aproximadamente de 45 a 60 minutos antes de que planees dormir, bebe de 4 a 6 onzas de zumo de remolacha puro. No una mezcla de remolacha con azúcar de frutas añadida, no un suplemento que afirme ser equivalente. Zumo de remolacha puro, sin azúcar. El momento importa porque el proceso de conversión de nitrato a óxido nítrico tarda aproximadamente de 30 a 45 minutos en alcanzar su efecto máximo. Quieres que esa ventana de máxima vasodilatación coincida con las primeras horas de sueño, cuando el proceso de descenso debería estar ocurriendo naturalmente.
No le añadas nada que contenga azúcar. Como hemos comentado, el azúcar por la noche desencadena la insulina, que a su vez desencadena el cortisol, lo cual contrarresta directamente la vasodilatación que intentas crear. Un chorrito de limón está bien. Una pequeña cantidad de jengibre está bien, pero manténlo limpio. Mientras construyes este hábito, hay algunas otras cosas que vale la pena hacer al mismo tiempo. Si es posible, duerme sobre tu lado izquierdo. Esto no es un detalle menor. La posición sobre el lado izquierdo reduce la compresión mecánica de la aorta descendente, mejora la eficiencia del retorno de la sangre al corazón y se ha demostrado que reduce la carga de trabajo del sistema cardiovascular durante el sueño. Si no estás acostumbrado, se tarda aproximadamente una semana en adaptarse. Vale la pena cada noche de ajuste. Atenúa las luces y deja el teléfono al menos 30 minutos antes de acostarte. La luz de la pantalla suprime la producción de melatonina y la melatonina tiene un efecto regulador de la presión arterial, leve pero real, del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. No solo estás protegiendo la calidad de tu sueño cuando haces esto, estás protegiendo tu ventana de recuperación cardiovascular. Y si tu médico lo aprueba, vale la pena mencionar el glicinato de magnesio en tu próxima cita. Es uno de los minerales mejor estudiados tanto para la calidad del sueño como para la regulación de la presión arterial nocturna y está significativamente infrautilizado en el cuidado cardiovascular de las personas mayores. Arthur siguió este protocolo, no todo a la vez y no a la perfección, pero a las 3 semanas de eliminar la bebida que mantenía sus vasos tensos e introducir el zumo de remolacha en el momento adecuado, sus lecturas matutinas comenzaron a cambiar. No drásticamente al principio, pero de forma consistente. El fantasma contra el que había estado luchando durante meses finalmente tuvo un rostro. Y una vez que puedes ver el problema claramente, realmente puedes resolverlo. Esto no se trata de lo que comes durante el día, se trata de lo que sucede mientras duermes. Nos centramos tanto en nuestras horas de vigilia que olvidamos que el corazón nunca se toma vacaciones. Es un órgano de 24 horas que requiere una estrategia de 24 horas. Y ha estado trabajando para ti cada hora de cada día de toda tu vida sin pedir nada a cambio. Mira lo que hay en tu mesita de noche esta noche. Mira lo que has estado buscando antes de acostarte, porque a veces la diferencia entre una mañana peligrosa y una saludable no es un nuevo medicamento o un procedimiento complejo. A veces es una bebida eliminada y una bebida añadida. Arregla tu noche y tus mañanas.